Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, muchas gracias por tu santa y bendita palabra, y te rogamos ahora que la bendigas a nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, hoy le doy cierre a esta serie que tiene por título La excelencia de la palabra de Dios. Y esto a su vez pertenece a una amplia serie acerca del tema de la excelencia. Y hemos estado analizando y tratando de corregir percepciones incorrectas, puedo decir, en torno a las Escrituras. Y en las exposiciones hemos tratado de, en lo que nos permite el tiempo, porque es un tema vasto, hemos tratado de dar respuesta a algunas de las acusaciones que se hacen a la palabra de Dios. Y hemos observado que hay argumentos que no solamente son plausibles, sino que son legítimos acerca de la fiabilidad de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero cerrar con este tema que tiene que ver con la naturaleza de la palabra de Dios para equipar la vida de un cristiano y hacer de esa vida algo productivo. El físico escocés Charles Thomson Rees Wilson, que falleció en el año 1959, dijo que nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Así que eso es algo para darle vuelta un poco en la cabeza, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu conducta? Porque si nuestro corazón está bien con Dios, eso se va a reflejar en nuestra conducta. Y si nuestra conducta es incorrecta, bueno, eso nos muestra a qué punto, digamos, está nuestra sinceridad en las cosas de Dios. A ver, la conducta está relacionada con los criterios que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Conducta, podemos llamar esto un sinónimo de comportamiento, es la forma en que lo planteamos en la actualidad. Y el comportamiento se relaciona o se refiere a las acciones que desarrolla una persona frente a ciertos estímulos y que lo hace, en definitiva, diferente al resto de las personas. Hay una serie de factores que pueden afectar la conducta de un individuo. Uno de ellos es la personalidad. La verdad es que la personalidad es el conjunto, digamos, de características o patrones que definen a una persona. Y es decir, pueden ser los pensamientos, los sentimientos, actitudes, hábitos de conducta de cada individuo, vuelvo a repetir, que nos diferencia del resto de las personas. Puede haber factores biológicos que afectan los patrones de conducta. Puede haber factores psicodinámicos, puede haber factores ambientales, y en fin, podemos hacer una larga lista. Hoy hay muchos expertos que están tratando
de entender mejor esta área de estudio de la naturaleza humana. Pero ¿saben una cosa? El mayor factor que en un sentido influye en todos estos aspectos es el pecado. Y yo sé que en la actualidad esta es una palabra que cae muy mal. Cuando mencionamos el concepto pecado, la gente, yo no sé, pero parece que se les paran los pelos de la espalda al escuchar este término. Y es desafortunado que en la actualidad, inclusive dentro de los fueros evangélicos, hay personas que están haciendo un esfuerzo intenso por erradicar el concepto de la predicación, tratando en el peor de los casos de ver si se pueden reemplazar el término pecado de la Biblia con otro que no sea tan intrusivo, que no sea tan degradante de la autoestima o de la apreciación que debe tener toda persona, que es una modalidad nueva, no pertenece a las Escrituras. Y cuando hablamos del pecado, al fin y al cabo, nos estamos refiriendo de aquella naturaleza que está arraigada en nosotros y que nos lleva a muchas veces, o siempre va a actuar en una forma reprobada. El pecado influye en la personalidad de la gente. Así que este es un tema bastante serio que hay que prestar muchísima atención. Así que, en definitiva, nuestra conducta estará regulada según el criterio que asumamos frente a este problema humano que en las Escrituras se denomina pecado. Yo no sé, honestamente, qué criterio asumen ustedes en esto, pero evidentemente cuando se trata de comportamiento tenemos que revisar si dichos comportamientos, cualquiera sea, se deben a una conducta motivada por pecado en nosotros, y lo cual tenemos que, honestamente, franquearnos delante de Dios y tratar de hacer o indicar, ¿no es cierto?, toda cosa que, digamos, no cuadra con las Escrituras y ponernos a cuentas con el Señor para que entonces nuestra conducta, nuestro comportamiento entre en orden con la voluntad divina, ¿no es cierto? Acá Pablo le está escribiendo a este joven, Timoteo. Es una carta, las dos cartas que él escribe son interesantes. Y si bien es cierto que va dirigida específicamente a este muchacho, hace 2000 años atrás, y que estaba pastoreando una iglesia ubicada en la región de Éfeso, es una carta que también es coextensiva a todos los creyentes. O sea que el hecho de que Pablo haya puesto allí que la carta va a Timoteo no quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver con la enseñanza que Pablo proyecta y que a la vez nosotros podemos extraer de la carta. Y podemos colegir que Pablo tiene asumido en forma implícita que lo que se enseña en esta carta va para todos los demás. Lo tenemos, por ejemplo, en algunos versículos, como ven en el capítulo 2, verso 2, en la segunda parte dice: lo que has oído, esto encarga a hombres fieles para enseñar a otros. Y fíjense un poquito la dinámica, y porque lo que está diciendo entonces Pablo es que él está transmitiendo una serie de conceptos a Timoteo, y Timoteo entonces al agarrarlos los va a pasar a personas capaces de poder instruir a otros. Por eso dice personas idóneas. No se trata de agarrar a cualquiera, sino una persona que, como esponja, fiel a lo que se transmite, absorba estas cosas y entonces pueda, a su vez, pasarla al resto de la congregación. En el versículo 14, por ejemplo, del mismo capítulo, dice en la primera parte: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Otra vez, acá tenemos un asunto de predicación, de pasar la información. En el capítulo 4, verso 1, fíjense en que dice: te encarezco delante de Dios, verso 2, que prediques la palabra. Allí tenemos, una vez más, el énfasis de transmitir, de comunicar lo que las Escrituras transmiten. Así que lo que Pablo enseñó a Timoteo es también aplicable a cada una de nuestras vidas después de 21 siglos. Ya pasó un tiempito largo desde que Pablo escribió esta carta. Pablo reclama un tipo de conducta de este joven. Él está escribiendo para tratar de trazar, de delinear
qué tipo de comportamiento quiere, no solamente de Timoteo, sino, como dije, de cualquier creyente que venga a formar parte del pueblo de Dios. Dice en el capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, y noten que dice conducta, y luego agrega otros factores, ¿no es cierto? Pero noten allí cómo se plantea una conducta previa que es en la vida del apóstol Pablo, además de su doctrina, y ahora lo que está haciendo es indicándole a este muchacho, mira, observa mi conducta e imítala, persiste en eso, sigue adelante con lo que has absorbido de mi parte. Así que es una conducta entonces que muestra sinceridad de nuestra profesión de fe, una forma de comportamiento que abarca todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia cuando vamos el domingo a adorar a Dios, sino y especialmente cuando salimos de la iglesia para mostrar o dar testimonio de Dios a un mundo sumido en tinieblas espirituales. Bueno, fenómeno, pero si tuviésemos que resumir toda la idea de la carta en una sola frase. Es decir, si tuviésemos la chance de agarrar a Pablo y decirle, bueno, a ver Pablo, ¿qué es lo que tenías en mente? ¿Por qué razón te sentaste a escribir esta carta al joven Timoteo y que eventualmente sería transmitida a toda la iglesia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la tesis de la carta? Y bueno, saben, en el interior de la misma tenemos la respuesta. Si ustedes se van al capítulo 4, en el versículo 5, en la tercera parte, ahí es donde está el gol. ¿A dónde apunta el apóstol Pablo con esta carta? Y el gol es, cumple tu ministerio. Esa es la respuesta a de qué está hablando este hombre. Cumple, Timoteo, tu ministerio. Y en última instancia, vuelvo a insistir en esto, si la información ha de pasar y ha de estimular al resto de la congregación como fue él estimulado, esto nos pasa a nosotros. Y te digo a ti también lo que dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. El asunto es, ¿tú sabes cuál es tu ministerio? Es decir, cumple tu función dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es tu función? Porque de ninguna manera podemos ejercer funciones si no tenemos claro en nuestra mente a qué papel he sido llamado. Es decir, por qué Dios me incorporó en la iglesia local y qué papel desempeño yo así dentro de esa iglesia. Y demás está decir, por supuesto, luego la parte del testimonio y todas esas cosas que, por cierto, también Pablo explica a este joven pastor o a este joven predicador. Pero lo interesante es que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, sabes, cumple tu ministerio, pero no en un ambiente cómodo, cumple tus funciones, cumple tu labor en un lugar donde todo va viento en popa, donde todo sale bien, sino que le dice, cumple tu ministerio, tus labores en medio de una iglesia que ha sido invadida por una cantidad de herejías y hombres intolerantes, hombres intemperantes, hombres obstinados a meterse en el error y a desparramarlo por todas partes. Si ustedes observan ahí en el capítulo 3, en los versículos 1 al 5, Pablo está mencionando a Timoteo que van a venir tiempos extremadamente peligrosos. Y comienza a indicar que van a aparecer una serie de hombres con características terribles. Y entonces le dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Claro, ¿qué quiere decir esto, no? Esto de tendrán apariencia de piedad, pero la negarán. Bueno, en su conducta, estos, digamos, falsos maestros van a mostrar que sus vidas no fueron regeneradas. Van a hablar de la piedad, pero cuando se los ve actuar, van a mostrar que esa piedad de la cual predican es ineficaz para ellos. No se produjo ningún cambio. Entonces, evidentemente, hay algo allí que no funcionó en la vida de estas personas. Por eso indica a Timoteo en el versículo 5, a estas personas evita, aléjate de este personal, no te acerques a esta gente. Y noten, por ejemplo, verso 4 que dice que son amadores, con razón le dice, evítalos, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios, al final del versículo 4. Así que ahí tenemos un personal que está dentro de la iglesia hace 2000 años atrás,
Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ojito con esto, cumple tus labores, cumple tu ministerio en medio de ese ambiente, solo que, cuidado, no te relaciones con ellos, evítalos, no te metas en comunión con gente que lo que está haciendo es saboteando la labor del Evangelio, el de ganar almas para Cristo, porque entonces, en definitiva, no sé cómo podemos hacer para trabajar en nuestro ministerio si estamos de la mano con personas que la verdad no tienen ninguna intención de salvar almas, sino que simplemente están tratando de explotar el Evangelio para beneficio propio, como estaba sucediendo con estos caballeros que estaban metidos dentro de la iglesia que ministraba Timoteo. Así que entonces dice, evita a estas personas, pero evítales cumpliendo tu ministerio, no evitando junto con estas personas el ministerio. Hay mucha gente que agarran y cuando ven todas las cosas negativas que se ven dentro de la iglesia, dicen, yo no me meto más, me lavo las manos. A mí déjenme con la iglesia, con estos sinvergüenzas son todos ladrones y qué sé yo, y empiezan a lanzar una serie de retórica bastante hostil, y no saben diferenciar de la iglesia, el cuerpo de Cristo, de los asaltantes. Y acá tenemos que definirnos, tenemos que tratar de hacer una distinción entre lo que es la iglesia y lo que son los que se meten dentro de la iglesia pero que no pertenecen a ella, y esto ya lo hemos hablado, ¿no?, en algunas charlas anteriores. Así que Pablo dice, Timoteo, vas a encontrar problemas en la iglesia, pero dentro de ella y con todas las dificultades que hay, tú vas a seguir cumpliendo tu labor allí, al pie del cañón, dándole para adelante con tus labores. ¿Cuál es la actitud con la cual debe abordar la labor este gran joven y por supuesto todos nosotros, ¿no? Y bueno, Pablo a través de la carta va haciendo una especie de legado de cuál es la actitud con la que debe abordar su ministerio o sus labores. Y yo voy a hacer un resumen porque no podemos ahora, en el tiempo que tenemos, hacer una exposición de todo lo que dice esta carta. Pero simplemente vamos a mirar los puntos que subraya, que son temáticos, se pueden hacer estudios y predicaciones acerca de cada uno, pero si ustedes observan en el capítulo 1, verso 6, ha de cumplir su ministerio avivando el fuego del don que se le ha dado, que le ha dado Dios. ¿Qué quiere decir eso de avivar el fuego? Ponele entusiasmo. Dale, muchacho, despertate. No dejes que la pasión en el ministerio se vaya enfriando, se vaya secando. Dice, échale leña al asunto, eso es lo que le está diciendo. No, es cierto que a veces se levantan, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia cosas como las que encaraba Timoteo, y a veces suelen estas cosas descorazonar a la gente. Hay quienes no quieren entrar al ministerio, otros se salen de las escuelas. Y yo entiendo que a veces cuando vemos que se dan una serie de problemáticas que son terribles, que no deben suceder, que nos desmotivan. Pero, sin embargo, esos problemas no son una excusa para abandonar nuestras labores. El apóstol Pablo dice, aviva el entusiasmo, aviva el fuego del don ese que Dios te ha dado. Cumple tu ministerio. 2, capítulo 1, verso 8, no tengas vergüenza de testificar de Cristo. Hay ciertas presiones en la sociedad. Y hay mucha gente que arruga, gente que se achica. Pero díganme una cosa, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos en este mundo? Si no hubiese una labor específica para la iglesia, Dios ya la hubiese secuestrado, nos hubiese llevado a su presencia. Tú estás en esta iglesia, en esta ciudad, en este mundo, porque Dios te quiere cumpliendo un ministerio, y es que des testimonio de Cristo. Y eso es lo que le dice a Timoteo, no tengas vergüenza de ser un testigo de Cristo. Número 3, capítulo 1, verso 13, voy a correr un poquito, retén la sana doctrina. No dice tenla, porque ya la tiene. Se la pasó Pablo, así que ya está instruido, pero lo que dice es no la largues. No la permutes la enseñanza con otras cosas que suenan bien, son tentadoras, como hacían estos señores. Si ustedes se toman después el tiempo en casa de leer todo el capítulo 3, van a ver cómo estos señores se metían en las casas, llevando cautivas a las mujeres
incautas, ¿no es cierto?, ingenuas. En aquel entonces los hombres salían a trabajar, la mujer quedaba en casa. Estos se metían allí a asaltar la mente de estas mujeres y, en fin, las arrastraban al error y a una vida pasional y una serie de cosas raras que se estaban dando. Dice tú, mira, agarra y cierra el puño, no dejes que se escape la enseñanza, retén la sana doctrina. 4, verso 14 del capítulo 1, guardando el depósito que se hizo. Dios depositó su espíritu y depositó un don o varios dones en la vida de este hombre para que lo administre como corresponde. No es para depositarlo y dejarlo quieto ahí. Capítulo 2, verso 1, que se esfuerce en la labor encomendada. No se trata de hacer lo que puedo, tenemos que hacer más. Tenemos que, en fin, ponerle fuerza al asunto. A veces vamos diciendo, bueno, me dijeron que haga esto y lo voy a hacer como para pasar nomás. No, esfuérzate en la tarea. Capítulo 2, verso 15, trazando bien la palabra de Dios. En el original, esta palabra trazar, en el griego, ¿no?, es el idioma con el que se escribió, digamos, el Nuevo Testamento. Quiere decir cortar rectamente, cortar derecho, no zigzaguear. No tratar de hacer gambetas con la interpretación para acomodarla a nuestros criterios. Nosotros nos acostumbramos y nos adaptamos al molde divino, no al revés. Eso de que nosotros agarramos la Biblia y abrimos en algún pasaje para justificar alguna acción o algún criterio o alguna tendencia, eso no va. Con Dios no va. A lo mejor va con nosotros, los hombres, pero Dios dice, no, esto no es como funciona. Entonces Pablo dice, si has de enseñar, primero tienes que trazar bien las líneas. Tienes que cortar bien la escritura. Y nosotros, que estamos aprendiendo y que luego hemos de transmitir a otro, tenemos que asegurarnos que entendemos la escritura y que la exponemos como corresponde. No hay perdón cuando nosotros no somos responsables y usamos la Biblia en una manera totalmente incoherente, en una manera arbitraria y violenta en última instancia, ¿no? Capítulo 3, verso 5, evitando a los farsantes. Miren, yo no logro entender todavía hasta el día de hoy cómo hay personas que a veces vienen y me dicen, sí, yo estaba yendo a una iglesia donde enseñaban mal, yo me di cuenta que enseñaban cualquier cosa, y les pregunto, ¿y qué hace usted ahí adentro? Y bueno, no sé, me gusta la música, me gusta la cara del pastor, qué sé yo, no sé. Pero es algo atenta contra la lógica, contra la razón. Si usted está recibiendo información que está haciendo peligrar sus convicciones, ¿pero qué es lo que hace ahí adentro? Hay que evitar estas personas. Pastores hoy que se ponen a trabajar con personas de línea herética, los concilios ecuménicos que se están haciendo hoy, en la actualidad, tratando de forjar una iglesia posmoderna, más unida, y lo que hacemos es abrir una olla y metemos lo mejor de cada tendencia o de cada pensamiento, hacemos un caldo gordo y entonces se lo damos para que la gente se alimente. Pero, por favor, eso no va, eso está mal. Eso muestra una carencia de convicciones en la doctrina que nos ha dado el Señor Jesucristo y luego sus santos apóstoles. Dice, apártate de esa gente, capítulo 3, verso 14, persistiendo en lo que has aprendido. No seas fluctuante, no seas cavilante, persiste en eso, sigue para adelante. Y capítulo 4, verso 2, predicando la palabra. Bárbaro, pero resulta que toda esta conducta en su ministerio gira en torno al equipamiento que nos otorga la palabra de Dios, que es el tema central de toda la carta. Cuando Pablo habla de conducta o comportamiento, bueno, ¿qué es lo que nos equipa para comportarnos de esa manera? La Biblia. Esta Biblia que muchos están tirando por la ventana. La Biblia que dicen que está llena de errores. La Biblia que dice que nos enseña a mutilar, a robar, a matar. Es decir, que promueve la violencia, que es un libro sangriento. La Biblia que inventa cosas, que es simplemente asunto de mito, de superstición, barata y cosas por el estilo. Pablo dice que precisamente en base a esta escritura es que nosotros vamos formando una línea de conducta, de comportamiento, que probablemente muestre algunos defectos en el camino, sí, porque cometemos errores, pero de todas formas es como, es como la lima
que va pasando por arriba del metal con rebarbas, ¿no? El herrero trabaja y le da duro con la lima, y entonces va sacando todo lo feo. Después se agarra la lima de trazo fino y le va puliendo, le va dando brillo al metal, lo va trabajando. Bueno, eso es lo que hace la Biblia. Es la lima de Dios donde se va raspando, donde se va sacando todas las asperezas, las rebarbas, todo aquello que, en fin, puede lastimar, puede afear nuestro ministerio, nos impiden cumplir nuestra labor. Y entonces Dios ahí le está dando, ¿no? A punta de esmeril, sacando todo eso, todo lo feo, todo lo grotesco, y haciendo de nosotros algo que, en fin, sea para su gloria. Y entonces el apóstol Pablo va a subrayar la utilidad de las Escrituras, es decir, el provecho que nosotros podemos sacar si abrimos la Biblia para poder establecer un patrón de conducta adecuado o un patrón de conducta aprobado. Otra vez, ¿no? Vuelvo a insistir, hay mucha gente que usa la Biblia y se usa para todo tipo de controversias y discusiones. Pablo le dice en el capítulo 2, 16, dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y luego en el verso 23, fíjense ahí en sus Biblias, que dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y bueno, qué sé yo, hoy se agarran las Escrituras solamente para contender, no para aprender. Ahora, cuidado, ¿no? Porque a veces podemos usar la Biblia y puede ser que la Biblia diga algo totalmente contrario a lo que pensamos. Bueno, tenemos que someternos a la verdad de la Biblia, ¿no? Eso es algo que de más está decir. Bueno, Pablo entonces subraya la utilidad de la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 16. Fíjense lo que dice este hombre. Dice: la Biblia es útil, no para echarla en el calentador, o para adornar la biblioteca. Dice, es útil para enseñar, es útil para comunicar o transmitir algún tipo de enseñanza, algo que sea valioso para nosotros. Es útil para enseñar especialmente cómo vivir como corresponde. La sociedad hoy, cuando nosotros miramos, cuando se habla de conducta, nuestros ingenieros de ética o los expertos, y definen lo que es ético y lo que es aprobado, nos damos cuenta que entra todo en cortocircuito. Cosas contradictorias. Me vienen a decir a veces algunos que Dios es un Dios hostil y resulta que la gente golpea, mata, insulta, roba. Vivimos de la violencia. El ser humano parece que está todo el tiempo con el concepto guerra y opresión en su cabeza. No tenemos una generación humana donde no haya habido violencia y estragos y miseria, explotación y de todo tipo de abusos. Y claro, nosotros tiramos a Dios por la ventana y pensamos que nos podemos forjar criterios que traigan una paz duradera, y resulta que no se da el asunto. La Biblia nos enseña cómo conducirnos como corresponde, y especialmente los que somos cristianos. Nosotros que hemos llegado a conocer la fe, tenemos que ir a la Biblia para dejar que el Señor sea el ingeniero en nuestra conducta, que vaya formando a nuestras personas. Miren, una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir bien. Todo el mundo vive, pero la diferencia está si viven como corresponde. Hay gente que dice, sí, yo creo que vivo bien, pero el asunto es, ¿qué dice Dios? Dios es el que tiene que decir y tiene que aprobar si nuestra conducta está de acuerdo. Y la única manera de lograr una conducta que esté de acuerdo con el criterio divino es, otra vez, viniendo a las Escrituras. ¿Cuál es el modelo del hombre ideal? Ese, por cierto, es el tema que vamos a empezar la semana que viene, otra serie. La excelencia del hombre ideal. ¿Cuál es el hombre ideal? ¿Qué criterio utilizamos nosotros para saber cómo conducirnos todos los días por la vida? ¿Mi opinión? Yo creo que el hombre ideal debe vivir de esta forma. ¿Estamos seguros que nuestro criterio es aceptable, que nuestro criterio es el correcto? ¿Por qué hay personas que no están de acuerdo con nosotros? ¿Por qué hay personas que vienen y nos dicen, bueno, pero tu criterio, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, está equivocado. ¿Será porque el otro está equivocado o yo estoy equivocado o los dos estamos equivocados? ¿Cómo podemos saber si mi actuación o si mi desempeño en la iglesia, en mi hogar,
en la sociedad, no me están descalificando delante de Dios, a quien quiero adorar y a quien quiero someterme. Y si nuestros criterios no son correctos y estamos caminando mal, bueno, ¿cómo hago enmienda de mis errores? ¿Cómo me pongo a cuentas claras con Dios para no seguir enviciándome con un patrón de conducta que es reprobado, que es incorrecto, que está basado más en mis propias opiniones más que en el criterio y la voluntad de Dios? Estas son preguntas legítimas que necesitamos hacernos y que necesitamos responder. Pablo nos dice en el capítulo 2, por ejemplo, verso 2, que para enseñar a otros hay que ser fieles e idóneos. Pero fieles e idóneos ¿a qué? Porque, otra vez, si no tenemos claro qué es lo que vamos a transmitir, y tú como creyente le vas a transmitir a tus hijos, eventualmente vas a transmitir a tu vecino, a algún familiar que no conoce a Cristo, conceptos. Pero entonces la cosa es, si hemos de enseñar a otros, ¿en qué tenemos que ser idóneos? En la palabra de Dios. Pablo quiere que él se asegure que la gente que va a transmitir el mensaje sean fieles a este libro, no a las opiniones del transmisor. Y cuando usamos la escritura que instruye, debemos usarla como corresponde. Capítulo 2, verso 15, otra vez le dice, traza bien, corta bien las escrituras. Miren, cuando ustedes educan a sus hijos y van a usar conceptos bíblicos, asegúrese que lo está usando como corresponde. Siéntese primero usted con la Biblia, aprenda bien lo que va a decir y luego siéntese con sus hijos y dice, Dios dice esto. Cuando nuestros hijos nos vienen y nos preguntan, ¿por qué no puedo hacer esto? Tenemos que saber dar una respuesta coherente. Eso de que no lo haces porque yo lo digo y se terminó el partido, eso no va. Nosotros tenemos que educar a los hijos y los educamos a educar a sus hijos, y así vamos entonces transmitiendo algo que produce carácter aprobado en el pueblo de Dios y no la sociedad o la suciedad nosotros en la que estamos insertados, que va de mal en peor. Útil para enseñar, útil para reprender. Eso quiere decir ahí la palabra redarguir en nuestras Biblias. A mucha gente le cae mal que le digan, usted está actuando mal. Cuando yo criaba a mis hijas, ya ahora están grandes, pero cuando les decía, mira nena, eso no se hace, se enojaban. A mí cuando mis viejos me decían, eso no se hace, no me caía bien. En el peor de los casos me creía que yo era más sabio que ellos. ¿Qué sabe el viejo? Son de la generación pasada, ¿qué saben? Nosotros 20 años nos creemos que las sabemos todas. Somos la mamá de Tarzán, ¿no? Le enseñamos a Tarzán cómo colgarse de la cuerda hasta que nos rompemos la nariz contra un tronco. No sabemos nada. Entonces hay mucha gente que, así como es un principio rector en la vida de toda persona, lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios leemos la Biblia y nos dice, mira, esto querido, esto no va, nos cae mal que nos digan que estamos viviendo en pecado, que estamos actuando en una forma reprobada por el Señor. Nos guste o no nos guste, al fin de cuentas, todos estamos en pecado. Y por más que intentemos erradicar este concepto del lenguaje normal, tú y yo, todos nacimos en pecado, eso lo dice Dios, y no importa francamente si tú aceptas o no aceptas el concepto. Es lo mismo que la persona que el médico viene y le dice, mire, usted tiene un cáncer galopante. ¿Quién, yo? No. Y se va a morir en 6 meses. No. Y le recomiendo que se someta inmediatamente a un tratamiento de quimio, porque si no, mi querido, ni siquiera a eso llega. No, hombre, yo, cáncer, tratamiento. Y bueno, y se va. A los 2 meses termina tirado por ahí, comido de un cáncer. Bueno, mi querido, nuestro cáncer es el pecado. Y nos guste o no nos guste, nos dice el médico divino que todos estamos infectados y nos está comiendo por dentro. Y muchos dicen, bueno, pero a ver, ¿quién es Dios para decirme a mí cómo tengo que vivir? ¿Qué tanto? Si esta es mi vida y yo hago lo que a mí se me da la gana. Bueno, pero cuando nosotros, pónganse a pensar, cuando elevamos un juicio de ese tipo, lo que estamos haciendo es reprendiendo a Dios. ¿Quién te crees tú que eres para decirme a mí cómo vivir? Qué ironía, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios nos redarguye a nosotros de errores
Y el hombre se queja. Pero el hombre da vuelta a la mesa y hace exactamente lo mismo, o peor, porque ni siquiera tiene el derecho la criatura, de redarguir a Dios. Lo hacemos con nuestros hijos, no sé de qué tanto nos escandalizamos. Todo el tiempo le estamos diciendo a los chicos, tu proceder ha sido incorrecto, me has faltado el respeto. A veces le damos un chirlo en la cola, a veces los ponemos en penitencia y en fin, aplicamos una serie de mecanismos para cambiar esa conducta. Pero cuando Dios nos reprime a nosotros, ahí sí que se arma la de San Quintín. Pablo reprende a las personas que reprenden a Dios y le dice en el libro de Romanos dice esto: mas antes, hombre, ¿quién eres tú? Francamente, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? Imagínense ustedes que construyen una casa que va a servir de esclavo para ustedes. Van a vivir en ella, van a hacer fiestas, la van a usar la casa, y la casa por alguna razón comience a despotricar contra nosotros. ¿Por qué me hiciste con 5 ventanas en lugar de 8? ¿No les parece que es absurdo? Eso es lo que Pablo está diciendo en esta ilustración. ¿Cómo el vaso de barro le va a decir por qué no me hiciste de vidrio? ¿Por qué no me hiciste un vaso de mayor honra? El alfarero hace el vaso como se le da la gana. Él es el arquitecto, él es el alfarero. Agarra el pedazo de barro, se sienta en la rueda y arma un barro para que honre al que lo hizo. La obra de arte, si yo estoy haciendo un cuadro, el cuadro no me puede decir a mí por qué me pintaste de esta manera. Vamos. Bueno, nosotros somos obra de Dios. ¿Qué derecho tiene el hombre de cuestionar o redarguir a ese Dios que nos dio forma a nosotros? Deberíamos estar agradecidos sin chistar. Señor, gracias que me hiciste, y gracias que por Cristo Jesús tengo algún grano de esperanza que no merezco y que en ese Cristo puedo obtener un futuro que valga la pena. Miren, la verdad de las cosas es que todos nosotros, creyentes o no creyentes, juzgamos y hacemos juicios morales. Si alguien a mí me roba, reprendemos ese acto y esperamos que se haga justicia. Así que no entiendo francamente por qué la gente se molesta cuando Dios hace un juicio moral sobre nosotros, cuando nosotros lo estamos haciendo constantemente sobre las otras personas que actúan mal. Útil para corregir, dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que me gusta de la Escritura y que la diferencia, pienso yo, a mucha de la otra literatura religiosa que hay en el mundo, ¿no? Cuando la Escritura señala una falta, cuando abrimos la Biblia y nos muestra que algo no está bien, no lo hace para aplastarnos o arruinarnos la vida. En otros lugares, la ley dice hay que darle látigo a la persona y se terminó el partido. En otras palabras, hay un castigo, pero no hay ninguna disciplina. La palabra de Dios, cuando nos llama la atención a un marido que actúa mal, a un hijo que está siendo irrespetuoso, a una esposa que se conduce mal, o a un vecino, o a un ciudadano, o a un cristiano, lo que sea, cuando nos reprende, no es para tirarnos ahí, dejarnos en la miseria, sino para restaurarnos, para darnos el enfoque, para hacer de esa persona fracasada alguien de éxito. Es decir, de que lleguemos a ser buenos esposos, buenas esposas, padres, hijos, ciudadanos, cristianos, siervos, lo que sea. Por eso dice este hombre que la Escritura lo que hace es corregir por medio de la enseñanza. No es un libro hostil, es un libro que nos pone en onda, nos pone en sintonía. Claro, otra vez, cuando le decimos a nuestros hijos, nené, eso está mal, patalean. Pero el propósito de un buen padre o de una buena madre es corregir a ese chico que va torcido para que pueda crecer derecho y ser insertado eventualmente a la sociedad y ser una persona de bien común. Así que la Biblia eso es lo que hace. Nuestro Padre Celestial, hoy que festejamos el Día del Padre, lo que está haciendo a través de las Escrituras es enderezando ese tronco torcido. No dejar que tu hogar se vaya para cualquier lado y termine en un fracaso. No dejando que tu vida como hijo sea cualquier desastre y se rompan las relaciones. Que tu vida dentro de la sociedad sea una vida de complejidad, de amarguras, de bronca con todo el mundo. No, Dios lo que quiere es que seamos gente feliz
efectiva en un mundo, otra vez, como miramos acá, a veces hostil. Timoteo no la estaba pasando muy bien en la iglesia, había personas que estaban haciendo las cosas difíciles, pero en medio de todo eso les recuerda, mira, la palabra de Dios es útil para corregir la vida de las personas. Uno puede ir, hermano querido, por el camino de la vida y cometer pecados. Está mal. Pero es muy probable que pasemos el resto de nuestras vidas de vez en cuando metiendo la pata. Pero otra cosa distinta es por el camino, por la vida siguiendo el camino del pecado. Eso es otra historia. Así que tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios lo que hace es dirigirnos por el camino de la vida. Y el camino de la vida es el camino de la corrección. El camino de la corrección es el camino que endereza. Y el camino que endereza es el camino que nos ofrece una salvación segura, vida eterna. Ese es el camino de Cristo. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Dios nos exhorta para corregir nuestro camino, para corregir nuestra conducta y seguir el camino de la fe, el camino de la esperanza, el camino de nuestro Salvador. Es útil para instruir en justicia, dice este Señor, no la justicia de los hombres. Nosotros tenemos un concepto completamente equivocado de lo que es justo. Nosotros podemos justificar el asesinato, podemos justificar hacer la guerra a otra persona. Nosotros racionalizamos los conceptos, no razonamos, sino racionalizamos, los acomodamos para justificar nuestra acción, sea buena, sea mala. Y por eso la sociedad va a donde va. Se ha racionalizado la esclavización de gente. No nos olvidemos que hasta hace unos pocos siglos todavía en este sector del mundo teníamos a personas que nos servían a nosotros, de distinto color, de distinta raza. Problemas en el ámbito social, en la actualidad. Gente que piensa que hay una justificación para robar, para estafar, para mentir, para defraudar, para adulterar y qué sé yo, una cantidad de cosas. Eso no es justicia. ¿Qué criterio seguimos para considerar que eso es justo? Entonces, la Escritura instruye un camino de justicia, no la justicia nuestra, sino la justicia de Dios, que es una justicia recta, transparente, perfecta, todo santa. En resumen, entonces, la Escritura tiene una gran utilidad, según el apóstol Pablo, para enseñarnos más allá de nuestras opiniones, número 1. Número 2, para llamarnos la atención cuando actuamos erradamente. Número 3, útiles para encaminarnos en la dirección correcta, no en ese vaivén que trata, en fin, de hacer un camino derecho, pero es un camino torcido y un camino de muerte. Y 4, es útil para enseñarnos a vivir justamente delante de Dios y los hombres. Y entonces el fin de toda esta orientación que nos da Pablo está dada en el versículo 17, donde dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí? La Escritura, la utilidad de la Escritura es con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra preparado en griego también es muy interesante en su sentido semántico, porque hace referencia, se usaba comúnmente para referirse a un barco que se preparaba para hacer un salvataje, ¿no? Se ponían las provisiones, comida, ropa de abrigo y qué sé yo, y entonces ese barco salía a alta mar para ir a rescatar a los que estaban ahí náufragos. En algunos casos se usaba para referirse a maquinarias usadas, pero que habían sido revisadas y equipadas de nuevo para volver a hacerlas útiles y efectivas. Así que la palabra tiene un sentido muy interesante porque está hablando de un cristiano que ha sido amueblado, que ha sido armado, que ha sido, en fin, de alguna manera ajustado o aceitado para que el proceder, sus obras sean buenas. ¿Cómo puede ser que en la sociedad hoy se llaman obras buenas cuando son malas? Uno agarra el diario, pero mi querido, a veces abrimos el periódico y yo no sé, a mí se me cae la mandíbula de ver cómo es posible que la sociedad aplaude ciertas cosas hoy que son bochornosas. ¿Dónde perdimos la brújula nosotros? ¿A dónde fueron a parar los compases, los mapas que nos daban la dirección? Hoy es un viva la pepa, es un vale todo.
No tenemos criterios, no tenemos norte, no tenemos puntos de referencia que sean fiables. Por eso vivimos en una sociedad en donde la moral y los criterios son o están supeditados a la opinión de cada uno, lo que se llama el relativismo, ¿no es cierto? Tu verdad será tuya, pero la mía es diferente. Y bueno, mi querido, la gente se queja por qué las economías funcionan mal, por qué nuestros políticos son corruptos y mentirosos, por qué la sociedad se va decayendo, por qué estamos perdiendo nuestra juventud en una etapa temprana, por qué tenemos embarazos prematuros, volviendo a un retorno, un regreso al consumo de estupefacientes, el índice de criminalidad y inseguridad en nuestro continente va en aumento. ¿Pero qué quieren, querido? Si nosotros tiramos el manual por la ventana, ¿qué criterio estamos utilizando nosotros para pasar buena información a la sociedad de tal manera que podamos vivir sosegadamente y en paz unos con otros? Y lo mismo sucede en la iglesia. Lo que dice Pablo no cuenta en la actualidad y estamos pagando un alto costo. Por eso dice este hombre, la palabra de Dios es útil para equiparnos, para condicionarnos a actuar en medio de una sociedad hostil, confusa, negra, oscurecida y mala, en una forma que realmente vale la pena. ¿Qué tipo de conducta quiere Dios que desempeñemos? Bueno, la palabra de Dios es la que nos equipa apropiadamente para satisfacer ese criterio y responder a esa pregunta. Vuelvo a repetir acá, ¿no? Ese término que dice ahí perfecto no quiere decir que no vamos a cometer faltas, ¿eh? Cuidado, acá no se habla de perfeccionismo en un sentido técnico. El sentido que le da Pablo lo está dando en la segunda parte del versículo al final, ¿no? Dice, eso de perfecto es un hombre preparado para obrar en una forma correcta. Entonces, y ya para cerrar todo esto, para poder lograr ese nivel de conducta óptimo, para poder nosotros sobresalir del resto de la sociedad, y no para mirar a la sociedad por debajo de nuestros hombros y decir, pobre gente, no me llega ni a los talones. No, porque no te olvides que nosotros salimos del mismo hoyo, salimos del mismo estado de desesperación. No te olvides que todos estamos bajo pecados y destituidos eternamente de la gloria de Dios. Y estamos donde estamos porque Dios nos puso ahí, no porque somos mejores que el resto de la sociedad. En el peor de los casos somos peores. Yo antes de conocer a Cristo era un desastre. Y hoy si estoy donde estoy es por la pura gracia de Dios, no porque soy un tipazo. Para llegar a ese nivel, fíjate, verso 5, tenemos que dejar de vincularnos con maestros fraudulentos. Y cuando digo esto, tiene que ver con no solamente los maestros adentro de la iglesia, el material que lees, los programas de televisión que miras, todo lo que de alguna manera está regulando tu vida. No digo que te escondas debajo de una piedra, pero cuando empezamos a imitar modelos equivocados, mi querido, cuando nosotros nos queremos vestir como los locos que se visten en Hollywood, o imitamos su conducta, o los modos, los hábitos, el comportamiento, que envidiamos de alguna forma lo que el otro es y que por cierto está mal porque es pecado, pero queremos ser igual que él, o queremos ser integrados en la sociedad, queremos ser aceptados. Bueno, eso es una manera de vincularnos con maestros fraudulentos. Tenemos que parar con eso, tenemos que dejar de vincularnos con enseñanzas erróneas que van a, de alguna forma, forjar nuestro carácter, nuestra conducta, influenciar sobre nuestra personalidad. Número 2, verso 10, tenemos que seguir a aquellos maestros que nos dirigen a una sana doctrina. Buenos padres, buenos consejeros, buenos amigos, buenos creyentes, buenos novios, buenas novias. Hoy día, novios, novias, ¿no es cierto? Si tú vas a conocer una joven que te dice, no vayas más a la iglesia, pero mi querido, sal corriendo. Si tienes un novio que te dice, me amas, sí, bueno, ¿qué das para mí? Sal corriendo. Si tenemos un vecino que también quiere sacar ventaja, cuidado, múdate si fuese el caso. Cuidado con esto. Recuerden que vivimos en un mundo hostil que no quiere saber nada con las cosas de Dios y no quiere saber nada con el pueblo de Dios. Y si uno quiere ignorar estas cosas, bueno, allá tú. Ya se verá cuando crucemos el umbral qué es lo que pasa. Ahí viene el desenlace.
Pero los que somos del Señor, cuidado. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de estas cosas. Y luego hay que imitar la conducta que produce esa doctrina, verso 10 en adelante. Porque si una persona enseña bien, entonces se va a ver el resultado de esa enseñanza correcta en una conducta correcta. Pero si nosotros tenemos personas que están caminando como la mona, bueno, eso es resultado de una enseñanza que se la dio una mona. Y lo que hay que hacer entonces es dejar de visitar el zoológico, mi querido. Dejar de que empecemos a absorber información correcta y que va a darnos las pautas correctas para una vida productiva y que le dé gloria a Dios. Número 3, tenemos que ser perseverantes con las Escrituras, verso 14. Eso de que nosotros agarramos la Biblia el domingo y la abrimos cuando es el tiempo de la predicación, se tiene que terminar. Qué pésimo hábito es ese de leer la Biblia una vez por semana. Y vuelvo a repetir, gente que lee la Biblia en el sermón nada más. Pero ¿y cómo? ¿Y no es este el manual? Si nosotros queremos armar un artefacto, abrimos el manual y seguimos sus indicaciones para no hacer lío. Bueno, si no queremos hacer lío con nuestras vidas, hay que abrir el manual. Todos los días tenemos que consultar las Escrituras. Pero es aburrido. Me lleva mucho tiempo. Bueno, mi querido, entonces cuando las cosas te salen mal, no te quejes. Porque Dios nos dio la palabra útil para que nuestra vida funcione bien. Y número 4, tenemos que aplicar esa palabra a nuestras vidas. Eso de que nosotros leemos la Biblia y decimos qué lindo que es la palabra de Dios, pero no aplicamos ni un tilde ni una jota a nuestra vida, eso no va. Y es cierto, algunos critican a los bautistas, por ejemplo, de saber mucho de Biblia. Y tengo que decir, tienen razón cuando dice mucha Biblia, pero poca práctica. Otros son mucha práctica, pero no bíblicas, y también está mal. Nosotros cuando abrimos la Biblia y la Biblia dice, mi querido, esto está mal, hay que cambiar, bueno, hay que cambiar. Hay que aplicar esos principios. Cuando la Biblia dice que hay un solo camino al Padre y es Cristo Jesús crucificado, resucitado y exaltado, dejémonos de macanas. No tratemos de inventar nuevas prerrogativas, como hizo, por ejemplo, la serpiente con Eva, que le dijo, pero Dios te dijo esto, no le des bolillas, no pierdas el tiempo. Yo te voy a dar un plan de acción, pero que va a ser fenomenal. La mujer dijo, bárbaro, vamos a darle. Luego hizo barra, fue a buscar a su marido, el sonso se metió también, y así fue toda la civilización hasta el presente. Así vamos, hemos construido un mundo fascinante, un mundo precioso. Hay una justicia que es para darle un aplauso. La gente se sigue muriendo de hambre. En el siglo XXI mandamos gente al espacio y tenemos chicos descalzos y muriéndose de hambre en los países del tercer mundo. Hablamos de democracia y tenemos políticos que mienten y estafan y hacen cualquier cosa con nuestra gente. Hablamos de gente que hablan de producir fuentes de trabajo cuando en realidad lo que hacen es robar y explotar a los trabajadores en las empresas. Este mundo es un desastre. Hemos construido una utopía que no existe. Vivimos de ilusiones y fantasías. La Biblia no es un mito. Nosotros somos el mito. Nosotros nos hemos inventado esas fábulas mitológicas de un mundo y una sociedad perfecta. La Biblia es para aplicarla. Cuando Dios dice, enderésate o ve en esta dirección, tú obedece. Aunque no entiendas todos los pormenores, Dios sabe, Dios nos ama. Cuando Dios, incluso en algunos casos, usa la vara para corregirnos y duele un poco, aguántate, aguanta la vara de la corrección, porque Dios te ama intensamente y no quiere tu ruina, sino que quiere tu salvación, así como todo padre, cuando usa la disciplina, es para el bien de sus hijos, si está bien de la cabeza, lógicamente, ¿no? Hay padres que son abusivos, eso es otra cosa. Estoy hablando en términos de conciencia, en términos normales, en cuanto a la educación y la disciplina. Estos consejos han sido inspirados por Dios. El verso 16 dice que todo esto viene por inspiración, y aquí la palabra es un poquito diferente a la que analizamos el otro día, que aparece en Pedro. No es fero, sino teoniustos, o exhalada por Dios. La Biblia no está llena de errores. La Biblia no es un libro macabro que fomenta la violencia y el desorden en la sociedad. La Biblia no se trata de un capricho de autores humanos que escribieron cosas para inspirar a otros.
La Biblia es un compás que nos lleva en una dirección, en un rumbo perfecto, en medio de un océano de desesperanza, de ilusiones vacías, de caminos tormentosos, con olas fieras que amenazan a cada avance que hacemos devorarnos en las profundidades del pecado y la condenación eterna. Y Dios es el capitán de ese navío. Y es Dios el que quiere que tú le cedas el timón para llevarte a buenos puertos. Y esos buenos puertos comienzan en la cruz, a los pies del bendito Salvador. Ese Salvador que es presentado en esta revelación especial. Y ese Salvador que nos toma de la mano y después de habernos dado la salvación, nos hace iniciar esta aventura hacia la patria celestial, al lado de nuestro bendito Redentor. Eso es lo que manifiesta la excelencia de la palabra de Dios. Abre tu Biblia, no la cierres, manténla siempre abierta, escuchando sus consejos, especialmente aquel que tiene que ver con la salvación y luego de cómo vivir, y verás que todas las cosas, empezando por tu vida personal, privada, luego en tu vida en el hogar, seas hijo, seas padre, esposo, esposa, vas a observar cómo Dios comienza a decirte, mira, deja de hacer esto, considera esto otro, y va enderezándonos, va encaminándonos, y vas a sentirte mucho mejor. Si tienes poco, si tienes mucho en lo material, no interesa. Lo importante es que tú tienes lo más preciado que tiene el hombre, que es su Dios Salvador y este hermoso y bendito libro, que es su santa palabra, el manual de conducta que Pablo quería que Timoteo guardara en su corazón. La excelencia de la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por la Biblia. Mucha gente la desperdicia y qué triste que es. La Biblia es el bestseller de la historia. Ningún libro se compara. Se han hecho copias de libros y han sido, sí, bestsellers en un año o dos, pero este libro no ha sido empardado por ninguna obra literaria en la historia de la humanidad. Y vemos que transforma las vidas, que la gente realmente reconoce que vale la pena asirse de este material. Te imploramos, Señor, que tú utilices tu santa palabra para encauzarnos, para corregirnos, para enseñarnos a hacer no lo que sentimos o queremos, sino lo que debemos, aunque a veces nos moleste, y que al fin podamos mirar hacia atrás y decir, he tomado la mejor decisión. Si hay alguien que no te conoce, Señor, habla el corazón, transforma su vida a través de tu santa palabra, otorga vida eterna, Señor. Gracias en este Día del Padre por ser nuestro soberano protector, nuestro Padre, y verdaderamente estamos satisfechos de tenerte, Señor, como nuestro Dios. A ti sea la gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.